Bien, como les decía, vamos a comenzar con la primera guía del mes de junio. Ahí aparece octavo grado de lenguaje y literatura. Ahí aparecen las indicaciones. Por favor, léalas antes de comenzar. Y repito, de la primera guía he recibido muy pocas. Ya está la segunda y la tercera. Usted puede comenzar a elaborarlas en su cuaderno. Si tiene alguna duda, se me escribe. Y recuerde que cada guía tiene su porcentaje. Esta equivale al 35% del mes de junio. Bien, vamos a iniciar con el primer tema. Lo primero que vamos a hacer es rotular en su cuaderno la unidad 5, la cual es lírica, la función poética del lenguaje. Recordemos que tanto la unidad 4 y la unidad 5 vamos a hablar sobre poesía. Más adelante vamos a ver algunos tipos de poemas, algunos tipos de estrofas, algunos tipos de versos. Pero ahorita lo vamos a ver de manera general. Y vamos a iniciar con el tema la función poética del lenguaje, la cual abarca la página 124 y la 125 de su libro de texto. Bien, tenemos el interés en la forma y no en la precisión. Como les digo que estamos hablando sobre poesía, tenemos que tomar en cuenta que al menos en este tema importa más la forma del poema. ¿Y qué vamos a encontrar en la forma del poema? Vamos a encontrar la ortografía, vamos a encontrar Perros. vamos a encontrar los versos, las estrofas y los tipos de poema. Bien, ahorita espero que ya sepamos distinguir qué es un verso y qué es una estrofa. Más adelante vamos a ver los tipos de estrofa, los tipos de poema. Bien, ¿por qué va a importar más la forma? Porque lo que quiere el escritor es comunicarse con su futuro lector. Entonces, ahí el escritor tiene que tener cuidado tanto con la extensión como con la estructura de su poema. Y dice, los poemas se destacan por el empleo de elementos de valor simbólico. ¿Y qué es un símbolo? Pues un símbolo va a ser todo aquello que es convencional, es decir, lo que se entiende acá en el país se va a entender en otro. Por ejemplo, si tenemos una cruz, usted va a decir, eso simboliza la religión. Entonces eso va a ser un símbolo. Igual en los poemas usted puede encontrar muchos símbolos. Igual vamos a tener imágenes literarias que son las figuras literarias, que ya hemos visto bastantes, las cuales en el texto no aparece el nombre de la figura literaria, sino que usted la va a interpretar. Tomemos en cuenta que todo poema siempre va a depender de la interpretación de la persona que lo lee. Yo puedo escribir un poema, yo puedo tener la intención de qué quiero comunicar, pero si ustedes lo leen, puede ser que ustedes entiendan otra cosa. Entonces dice la emoción que varía según la interpretación del lector. Bien, vamos a tener los elementos de la comunicación poética, es decir, quién habla y quién escucha. Y tenemos el primero, el emisor. Para analizar la comunicación poética es necesario aclarar quién habla en el poema. Esto es muy importante porque en el poema puede aparecer el nombre del autor o de la autora, pero tenemos que aclarar si ya en el poema se están reflejando cosas vividas por el escritor o son cosas ficcionales. Y tenemos negación de la ficcionalidad de la poesía. La poesía nace de las experiencias vividas por él o ella. Es decir, que el yo lírico va a ser el sujeto que yo encuentro en el poema. Lo que si el poema trata sobre amor, puede ser que el escritor esté hablando sobre algún sentimiento que se haya enamorado alguna vez, sobre la amistad, sobre el respeto, pero lo está hablando desde su punto de vista. Entonces, luego tenemos reconocimiento de la ficcionalidad. Y para todos, creo que ya todos sabemos que la ficcionalidad es todo aquello de lo que escribimos, pero que no estamos seguros si realmente puede pasar o no. Dice, se distingue entre el yo lírico y el escritor. Aquí vamos a tener que si yo escribo un poema, va a ser de algo muy distinto. Puede ser que el poema sea de amor, pero yo no esté enamorado. Puede ser que el poema sea de tristeza, pero yo no esté triste. Entonces, quien lo va a interpretar va a ser el lector. Puede ser que el lector se identifique con la temática del poema, pero no necesariamente va a ser algo real. Recordemos que la poesía es muy diferente a un texto en prosa. Ya en la poesía estamos hablando de versos. Bien, vamos a ver. Luego tenemos el receptor. Estamos viendo los dos tipos de elementos de la comunicación poética. Vimos el emisor, que es quien escribe, o sea, quien
tiene el mensaje que comunicar. Luego tenemos el receptor. Dice, se reconocen dos receptores en la comunicación poética. Vamos a tener la interna. El destinatario se identifica por el uso de pronombres o verbos. Sabemos que los pronombres son muchos. Los más reconocidos son los pronombres personales, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. ¿Y para qué vamos a escribir los pronombres? Para sustituir nombres de personas. Por ejemplo, si yo digo tú, me estoy refiriendo a alguien en segunda persona. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo, tú duérmete. Entonces, el lector va a decir, bueno, si encuentro yo, él, ella, nosotros, entonces el lector se va a dar cuenta si está hablando de una o de varias personas. Luego tenemos la externa, que es el lector. Ahí es si la temática, dependiendo de la persona que lo lea, si se identifica con esa temática. Puede ser que hay poemas que tratan sobre la guerra del conflicto armado que hubo en El Salvador. Si nosotros lo leyéramos, podemos pensar de que tal vez no nos identificamos mucho porque no sabemos mucho de la guerra. Pero si ya lo leen personas que vivieron en ese tiempo, puede ser que sí. Luego tenemos el ejercicio. Bien, el ejercicio es muy fácil. Si usted comprendió el tema, lo va a sentir muy fácil. Dice, lee las siguientes estrofas. Solo leer. No es necesario que usted las transcriba en el cuaderno. Dice, y luego va a contestar lo siguiente. El tema que resalta en cada una. Recuerde que los temas pueden ser de una sola línea. Usted dice, por ejemplo, acá están las estrofas. Usted dice la primera, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Usted puede decir, bueno, la temática que yo encuentro acá es el enojo de las mujeres por las exigencias del hombre. Puede ser una temática, así de corta. Luego dice, ¿qué desea transmitir al lector en cada estrofa? Usted puede decir, hace un reclamo, exige algo, pide ayuda, está demostrando nostalgia, etc. Luego dice, ¿cuáles sentimientos o emociones se perciben? Puede ser la alegría, la tristeza, la emoción, la nostalgia, muchas, las que eso lo va a hacer según su interpretación. Yo puedo tener las mías, pero van a ser muy diferentes a las suyas, porque todo depende de la interpretación. Luego dice, ¿cuántos versos tiene cada estrofa? Bien, les puse ahí un color diferente para cada estrofa. Tenemos 3. Entonces, ¿qué van a hacer los versos? Van a ser las líneas que conforman cada estrofa. Si ven en la primera tenemos 1, 2, 3, 4. En la segunda igual 4. En la tercera igual 4. Cada estrofa tiene 4 versos. ¿Y cómo vamos a distinguir las estrofas? Bien, si aquí tenemos la primera, aparece un espacio, luego aparece ya la segunda, así es como vamos a distinguir las estrofas dentro de un poema. Recuerden que acá lo estamos viendo de manera general. Más adelante vamos a ver los tipos de estrofas, los tipos de versos y los tipos de poema. Bien, espero que luego dice, bueno, ahí termina el ejercicio, bien fácil. Luego tenemos el siguiente tema, la prolexis, la dubitación y la interrogación. Decirles desde ya que este tema hace referencia a figuras literarias, las cuales se pueden encontrar perfectamente en un poema. Recuerde que no va a estar escrito literalmente prolexis, 2 puntos, no, sino que si usted ya sabe la definición de prolexis, muy fácil va a poderla identificar dentro de un poema. Y dice, se refiere a un salto al futuro, anticipaciones con respecto al presente del texto. Y tenemos el ejemplo. Tenemos una estrofa de Mario Benedetti del poema Conjugaciones. Solamente es una estrofa, no es el poema completo. Y tenemos por cuántos versos está compuesta esta estrofa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso, si en el siguiente ejercicio dice que usted tiene que hacer un ejemplo en forma de estrofa, lo tiene que hacer de esta manera, no como que fuera en prosa, hasta acá, como que fuera un párrafo, porque estamos hablando de versos, que es muy diferente. Y si leemos la estrofa dice, de vez en cuando es bueno ser consciente de que hoy y que ahora estamos fabricando las nostalgias que descongelarán algún futuro. Y si usted intenta identificar esta figura, usted puede decir, bueno, en el poema Mario está hablando de que las cosas que hacemos hoy son las que nos pueden perjudicar o nos pueden beneficiar el día de mañana. Por eso dice que descongelarán algún futuro.
Todo depende de las cosas que hagamos, ¿verdad? Por eso creo que la mayoría sabe sobre el karma. Si hacemos cosas malas, pues, ni modo, ¿verdad? Entonces ahí depende según su interpretación. Bien, luego tenemos la dubitación. Dice, permite expresar una duda o un dilema que no se logra resolver. Y tenemos la estrofa de César Vallejo en el poema Los Heraldos Negros. Recuerde que la figura no la va a encontrar en todo el poema. Puede ser que la encuentre en una estrofa, puede ser que la encuentre en uno o dos versos. Entonces dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé, se emposará. Entonces, ¿cuál es el dilema acá? Primero dice, el primer verso dice, hay golpes en la vida tan fuertes, pero ¿cuáles serán esos golpes que está hablando de la vida? Pues ahí va a depender según quien lo esté leyendo. Si es una persona adulta, puede decir, bueno, tal vez ahora yo no tengo muchas cosas porque en mi vida no trabajé, no estudié, no hice nada de provecho. O puede ser que alguien tenga una enfermedad grave y diga, bueno, tengo este gran golpe porque en mi vida no me cuidé, no me alimenté bien, o sea, es muchas cosas. Ahí va a depender de la interpretación. Luego tenemos la interrogación. Dice, figura patética que corresponde a una pregunta retórica en la que el autor se interroga, pero sin obtener respuesta ni esperarla. Y dice, yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, con zapatitos de oro, como juega en las praderas. Si se fijan, en el último verso están una pregunta con los dos signos de interrogación, el de abrir y el de cerrar. Igual está el pronombre interrogativo, ¿cómo? Entonces, ahí aparece la pregunta. El poema pudo haber sido publicado hace, ¿qué? 10 años, y usted lo lee ahora. Usted no le va a ir a preguntar al poeta qué quiere, a qué se refiere con esa pregunta, sino que usted la va a interpretar de acuerdo al poema. Recuerde que solo estamos hablando de una estrofa nada más. Ya si leyéramos todo el poema, pues lo interpretaríamos mejor. Bien, luego tenemos los ejercicios. Y dice, he recibido algunos mensajes de ustedes que tienen alguna duda con estos ejercicios. Están muy fáciles. Dice el literal A, seleccione una de las tres figuras. Y ahí aparece, entre paréntesis, las tres figuras que vimos en el tema. No es que usted va a buscar figuras literarias y le van a aparecer muchas, sino que son esas que hemos visto, la prolexis, dubitación y la interrogación. Ahí aparecen los ejemplos y la definición. Entonces usted va a seleccionar una, la que le haya parecido mejor, más divertida, más fácil. Y elabore un ejemplo en forma de estrofa. Recuerde que estamos hablando de versos, no de prosa. Luego dice literal B, clasifica las siguientes muestras en la figura literaria que le corresponde. Aparece el ejemplo textual y usted va a escribir en el espacio a qué figura usted cree que corresponde. Antes de poder desarrollar este ejercicio, le recomiendo que estudie bien la definición de las tres figuras. Y dice el ejemplo, ahora no sé qué hacer. Perdí el tiempo jugando y no pude terminar las tareas. Yo puedo decir, bueno, aquí quien lo haya escrito está demostrando una duda, una incertidumbre, como que está nervioso. Entonces usted va a decir, en tal figura, por ejemplo, usted dice, en la dubitación permite expresar una duda o un dilema. ¿Y cuál va a ser el dilema en el ejemplo? Pues que el chico perdió el tiempo y no pudo desarrollar el ejercicio, ¿verdad? Entonces se le pone ahí dubitación, solamente dubitación nada más, no tiene que explicarla, nada. Luego dice, Carlos se acerca a un barranco y se ve a sí mismo cayendo. Días después cae. Si usted interpreta este ejemplo, tenemos al sujeto que es Carlos. Él se ve en un barranco cayendo, pero él solamente se ve, no es que no cae. Luego dice, días después cae, o sea, la acción ocurre después. Entonces está dándose un salto al futuro y usted dice, yo recuerdo que la figura que decía sobre eso era la prolexis. Entonces usted le va a colocar solamente prolexis ahí en ese ejercicio. Luego tenemos el literal C.
Dice, busque y lea, solo leer la biografía de Gabriela Mistral y Pablo Neruda. ¿Por qué vamos a leer sobre estos dos autores? Porque son poetas. Y dice, y escriba al menos el nombre de 2 poemas que hayan escrito cada uno. Puede apoyarse en las páginas del libro, página 126 y la 127. Solo va a poner Gabriela Mistral, 2 puntos, y el nombre de 2 poemas, solo el nombre. Si usted quiere escribir el poema completo, pues está muy bien, pero lo preferible es solo el nombre del poema. Puede escribirlo también en la fecha de publicación, entre otros. Bien, con esto finalizamos la clase de la primera guía del mes de junio. Les repito, son muy pocas las que he recibido. Les pido por favor que vayan al día. Pocas. Espero que hayan comprendido la clase y que Dios los bendiga siempre. Adiós.